Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un temazo, un tema que ha estado circulando como un virus en las redes sociales, un tema que ha mantenido a todos pegados a sus pantallas, y es que la chismografía nunca descansa. Hoy nos vamos a sumergir en el ardiente mundo de los rumores. Sí, amigos míos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Y no me refiero a una pareja cualquiera. Me refiero a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas en todo el mundo, famosos por sus papeles en Love is in the Air, y por supuesto, por su apasionada y a veces tormentosa relación en la vida real, o al menos eso creíamos. Prepárense porque vamos a destapar la verdad detrás de todos esos rumores que han estado dando vueltas por ahí. ¿Son ciertos? ¿Son falsos? ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Hemos recopilado información, hemos investigado, hemos analizado, y estamos listos para revelar la verdad final. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de drama, de revelaciones y de sorpresas. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. No te quieres perder ningún vídeo como este. Ya saben que aquí siempre les traemos lo último en farándula, noticias y por supuesto mucho chisme jugoso. Así que suscríbanse para no perderse nada y comencemos. Bien, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos encendieron la mecha de la emoción en muchísimos corazones. Su romance en la pantalla en Love is in the Air fue tan intenso, tan creíble, que no tardaron en comenzar los rumores de que la química entre ellos iba más allá de las cámaras. ¿Y qué creen? Tenían razón. La magia traspasó la pantalla y para deleite de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Fotos románticas en Instagram, declaraciones de amor en las entrevistas, viajes juntos, todo era perfecto. Parecían una pareja hecha el uno para el otro y la gente, por supuesto, soñaba con una boda y un futuro juntos. Sin embargo, como en todas las historias, el sol no siempre brilla, y pronto comenzaron a surgir los primeros problemas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, empezaron a especular sobre posibles crisis en la pareja. ¿La razón? Fotos donde se les veía distantes, rumores de discusiones, y lo más alarmante, la falta de publicaciones juntos en redes sociales. ¿Estaban peleados? ¿Había algo más pasando? La incertidumbre se apoderó de los fans, quienes, con el corazón en la mano, esperaban ansiosamente una respuesta. Y como suele pasar en estos casos, los rumores se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Se hablaron de terceras personas, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Algunos aseguraban que la relación había terminado en muy malos términos, mientras que otros, con la esperanza de revivir el romance, esperaban que todo fuera una simple racha pasajera. La especulación llegó a su punto álgido cuando, de forma repentina, tanto Hande como Kerem dejaron de publicar fotos juntos. Las pocas imágenes que compartían en sus redes sociales los mostraban separados, con miradas que parecían evitar el contacto. El silencio, en este caso, gritaba más que 1000 palabras. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en las redes sociales. Los fans se sintieron destrozados, las revistas del corazón se frotaron las manos, y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la última información. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminaron Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de su separación? Bueno, amigos, aquí es donde la investigación se pone interesante. Los rumores que han circulado son muchos y muy variados, pero tras analizar todas las fuentes, podemos llegar a algunas conclusiones. Una de las razones más mencionadas, y que parece tener algo de veracidad, es la incompatibilidad de agendas. Hande y Kerem, ambos con una carrera muy exitosa, tenían proyectos que los mantenían ocupados en diferentes lugares, lo que dificultaba pasar tiempo juntos. Imagínense. Viajes constantes, rodajes, promociones, era difícil mantener la llama del amor encendida. Otra teoría, y esta es un poco más delicada, es que hubo diferencias en la forma de ver el futuro.
Algunos rumores sugieren que Ande buscaba una relación más estable y un compromiso serio, mientras que Kerem, al parecer, no estaba en la misma sintonía. Esto, sumado a las presiones de la fama y a la constante atención mediática, pudo haber desgastado la relación. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo. Ese rumores de terceras personas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se especuló sobre la posible existencia de nuevas relaciones, tanto por parte de Ande como de Kerem. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay pruebas concretas que avalen estas teorías. Pero, ¿qué hay de la verdad final? ¿Qué podemos decir con certeza sobre la ruptura de Ande y Kerem? Pues bien, la verdad es que, como en muchas relaciones, no hay una única causa. Es muy probable que la combinación de varios factores, como la incompatibilidad de agendas, las diferencias en las expectativas de futuro y la presión mediática, hayan contribuido a la separación. Lo que sí podemos asegurar es que la relación entre Ande y Kerem fue intensa y apasionada, y que su ruptura dejó una profunda huella en sus fans. Ambos, a pesar del dolor, han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras. Han continuado trabajando, viajando y demostrando que la vida sigue. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Después de meses de silencio y de especulaciones, Ande y Kerem han comenzado a dar señales de una posible reconciliación, o al menos de una buena relación de amistad. Han sido fotografiados en eventos juntos, se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales, y han hablado públicamente sobre el cariño y el respeto que se tienen mutuamente. ¿Significa esto que van a volver? ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que ambos han madurado, han aprendido de sus errores, y han decidido mantener una buena relación, por el bien de ellos y, por qué no, por el cariño que aún sienten el uno por el otro. La vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos sorprende con finales inesperados. Así que, amigos, la verdad final sobre la relación de Ande y Kerem es un poco más compleja de lo que podríamos imaginar al principio. No hay una respuesta única, un culpable claro, o una verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que fue una historia de amor intensa, que dejó una profunda huella en sus fans, y que, a pesar de la separación, ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, de especulaciones y de secretos, y hemos intentado desvelar la verdad detrás de la relación de Ande y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y, sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de esta gran comunidad. Ustedes son lo más importante de este canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem? ¿Creen en una posible reconciliación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que prometen ser aún más interesantes y reveladores. Así que una vez más, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.